Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Ingeniería y Química Fácil. En el video anterior hablamos de las propiedades físicas de la materia, reconociendo que son aquellas que se pueden observar o medir sin alterar la composición química de las sustancias. Como contraparte, existen las propiedades químicas, que permiten el estudio de cómo las sustancias se comportan frente a la interacción con otras sustancias. Si quieres saber cuáles son esas propiedades químicas, te invitamos a que te quedes hasta el final de este video. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cuando subamos nuevo contenido sobre química e ingeniería. Si estos videos te son de ayuda en tus estudios, te invitamos a ti a hacer una pequeña donación con el botón de supergracias. Así nos ayudas a poder hacer cada vez más y mejores videos y continuar generando contenido útil para ti. Como pequeña retribución, serás saludado en nuestro próximo video. Las propiedades químicas de la materia describen el comportamiento de una sustancia cuando participa en una reacción química, es decir, cuando se transforma en una o más sustancias nuevas. A diferencia de las propiedades físicas, que pueden observarse sin cambiar la naturaleza química de la sustancia, las propiedades químicas solo se manifiestan cuando se lleva a cabo una transformación en la estructura interna de la materia. Algunas de ellas son las siguientes. Reactividad. La reactividad se refiere a la capacidad de una sustancia para interactuar químicamente con otra. Algunos materiales son muy reactivos, mientras que otros son prácticamente inertes. Por ejemplo, la reacción entre el sodio y el agua. El sodio es un metal alcalino altamente reactivo, que al entrar en contacto con agua provoca una reacción explosiva, liberando hidrógeno gaseoso junto con una gran cantidad de calor. Este tipo de reacciones tan rápidas ilustran la extrema reactividad de ciertos elementos en condiciones específicas, lo que también requiere precauciones al manipularlos. Por otro lado, algunas reacciones químicas pueden durar miles de años. Un ejemplo de esto es la oxidación de los minerales en las rocas, como la pirita. Este mineral, cuando está expuesto al oxígeno y a la humedad, comienza un proceso de oxidación en el que el hierro se convierte en óxido de hierro, conocido comúnmente como óxido o herrumbre. Este proceso de oxidación puede tardar siglos o incluso milenios en completarse, dependiendo de las condiciones ambientales. Existen compuestos químicos como el fósforo blanco que son denominados piróforos. Estos compuestos pueden encenderse espontáneamente al entrar en contacto con el aire, debido a su extrema reactividad. Los compuestos piróforos requieren condiciones muy específicas de almacenamiento y manejo para evitar explosiones o incendios peligrosos. Inflamabilidad. La inflamabilidad es la capacidad de una sustancia para arder en presencia de oxígeno. Esta propiedad es clave en los materiales que se utilizan como combustibles. Por ejemplo, la gasolina es extremadamente inflamable, lo que la convierte en un buen combustible para motores, mientras que el agua no es inflamable, por lo que se utiliza para apagar incendios. Existe una propiedad de las sustancias relacionada con la inflamabilidad, denominada punto de ignición, que se define como la temperatura a la cual una sustancia se enciende. Por ejemplo, la gasolina tiene un punto de ignición mucho más bajo que el aceite de oliva, lo que significa que puede encenderse más fácil a temperaturas más bajas. Esto se debe a la estructura molecular de las sustancias. Los hidrocarburos de la gasolina son más volátiles y liberan vapores que pueden mezclarse con el aire, creando una mezcla inflamable. Además, existen materiales que son inflamables pero no combustibles, como ciertos aerosoles que pueden propagar el fuego sin arder por sí mismos, lo que los convierte en un riesgo adicional en situaciones de incendio. Un ejemplo de aerosoles que pueden ser inflamables son los desodorantes en spray. Estos productos suelen contener propulsores que son gases volátiles, lo que les permite salir del envase. Cuando esos gases se mezclan con el aire, pueden formar una mezcla inflamable si se exponen a una chispa o una llama, logrando encenderse y causar un incendio. Como dato curioso, el hidrógeno, uno de los gases más ligeros y abundantes, es extremadamente inflamable y puede arder en concentraciones tan bajas como un 4% en aire.
Oxidación y reducción. La oxidación es una reacción en la que una sustancia pierde electrones, mientras que la reducción es el proceso contrario, donde una sustancia gana electrones. Estas reacciones suelen ocurrir juntas, en lo que se conoce como una reacción redox. Por ejemplo, el hierro se oxida cuando está en contacto con el oxígeno y la humedad, formando óxido o corrosión, mientras que el oxígeno se reduce durante este proceso. Esta reacción es común en materiales expuestos al aire, como puentes o estructuras de hierro. Este tipo de reacciones contienen mucha química, y te la explicaremos más adelante en el curso, así que no te pierdas nuestros próximos videos. Las reacciones redox son fundamentales en muchos procesos biológicos y tecnológicos. Por ejemplo, la respiración celular en los organismos vivos es un conjunto de reacciones redox que permiten la conversión de nutrientes en energía. En la respiración celular, la glucosa actúa como la fuente principal de energía para las células. Este proceso se lleva a cabo en varias etapas, pero lo esencial es que involucra reacciones de oxidación y reducción. Durante la oxidación de la glucosa, se producen varias reacciones químicas en las que la glucosa se descompone. En este proceso, los electrones son removidos de la glucosa, lo que significa que está siendo oxidada. Al perder electrones, la glucosa se convierte en compuestos más simples, liberando energía en forma de ATP, adenosín trifosfato, que es la moneda energética de las células. Por otro lado, el oxígeno que inhalamos actúa como el agente oxidante en estas reacciones. Cuando el oxígeno se combina con los electrones que provienen de la oxidación de la glucosa, se reduce, formando agua como un subproducto. Esto se puede representar de manera simplificada con la siguiente ecuación. Así, la energía liberada durante la oxidación de la glucosa es esencial para todas las funciones celulares, y el agua producida es un producto que también se necesita para mantener el equilibrio en el organismo. Las baterías funcionan gracias a reacciones redox. Las baterías convierten energía química en energía eléctrica mediante reacciones de oxidación y reducción. Los electrones se transfieren desde el ánodo, que se oxida, al cátodo, que se reduce. Acidez y basicidad. La acidez o basicidad de una sustancia se mide a través de su pH, que indica su capacidad para donar o aceptar protones. El pH se mide en una escala que va de 0 a 14, donde un pH menor que 7 indica una solución ácida, un pH de 7 es neutro y un pH mayor que 7 indica una solución básica. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es altamente ácido. Una solución de ácido clorhídrico altamente concentrada tiene un pH aproximadamente de 0 y se utiliza en procesos industriales como la fabricación de cloruro de vinilo o en la producción de jarabes de maíz y en refinados de aceite. Mientras que el hidróxido de sodio es una base fuerte, con un pH aproximadamente de 13, y se emplea en la fabricación de jabón y detergentes o en el procesamiento de la pulpa de madera para fabricar papel, eliminando lignina y otras impurezas. El pH afecta la solubilidad de ciertos minerales en el agua. Por ejemplo, el calcio, que es crucial para la salud de nuestros huesos, es más soluble en condiciones ácidas. Esto significa que, en suelos o aguas con un pH más bajo, el calcio puede disolverse más fácil y ser absorbido por las plantas. Sin embargo, si el pH es demasiado ácido, puede provocar la liberación de metales pesados del suelo, que son tóxicos para las plantas y animales. Cabe anotar que la escala de pH es logarítmica, lo que significa que una diferencia de un punto en la escala corresponde a una diferencia de 10 veces en la acidez o alcalinidad de una sustancia. Estabilidad química. La estabilidad química se refiere a la capacidad de una sustancia para mantenerse sin descomponerse o reaccionar en condiciones normales. Las sustancias inestables pueden descomponerse espontáneamente e incluso explotar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el trinitrotolueno es relativamente estable bajo condiciones normales, pero puede descomponerse violentamente si se somete a un impacto o calor, lo que lo convierte en un explosivo. Elementos como el oro y el platino son ejemplos clásicos de estabilidad química. Estos metales son extremadamente resistentes a la corrosión y a la oxidación. Por esta razón, el oro, por ejemplo, puede encontrarse en la naturaleza en su forma elemental sin sufrir alteraciones importantes.
Los gases nobles, como el helio, neón y argón, son conocidos por su gran estabilidad química. Estos elementos tienen una configuración electrónica completa, es decir, que poseen su última capa de electrones, denominada capa de valencia, completamente llena, lo que los hace muy poco reactivos y por ende estables. Raramente forman compuestos con otros elementos y bajo condiciones normales no participan en reacciones químicas. El esmalte dental es la sustancia más dura en el cuerpo humano y se considera químicamente estable, ya que puede resistir el desgaste químico y físico durante décadas. Corrosión. La corrosión es un proceso químico en el que los materiales, especialmente metales, son deteriorados por la acción de agentes químicos del ambiente, como el oxígeno, agua o ácidos. Por ejemplo, el cobre se corroe lentamente en presencia de aire y humedad, formando una capa de color verde conocida como pátina, que protege al metal que se encuentra debajo. La Estatua de la Libertad está hecha de cobre, y a lo largo de los años ha experimentado un proceso de corrosión atmosférica. El contacto del cobre con el aire, el agua y otros elementos ha generado una capa de óxido verdoso que le da su característico color verde. Sin embargo, el hierro, cuando se corroe, forma óxido, lo que puede debilitar la estructura del metal. La corrosión no siempre es un proceso indeseado. En algunos casos, la corrosión se utiliza de manera intencional para proteger ciertos materiales. Un ejemplo de esto es el fenómeno de la pasivación, en el cual una capa muy delgada de óxido se forma en la superficie de ciertos metales, como el aluminio o el acero, cuando estos se exponen al aire. En el caso del acero, la adición de cromo, generalmente al menos un 10,5%, provoca que, al contacto con el oxígeno, se forme una capa de óxido de cromo en su superficie. Esta capa es lo suficientemente delgada como para ser invisible, pero muy eficaz para proteger al metal de la corrosión. De hecho, cuanto más dañado o expuesto esté el acero, más rápida y eficientemente se formará esta capa protectora, lo que convierte a este proceso en una especie de corrosión benéfica. La corrosión ha causado deterioro significativo en monumentos históricos y naturales, lo que genera enormes costos para su preservación y mantenimiento. Un ejemplo de esto es la Torre Eiffel, la cual enfrenta corrosión debido a su estructura metálica expuesta a la humedad y la contaminación de París. Toxicidad. La toxicidad es la capacidad de una sustancia para causar daño a los organismos vivos a nivel celular o molecular. Las sustancias tóxicas interfieren con los procesos biológicos normales y pueden provocar enfermedades o incluso la muerte. Por ejemplo, el cianuro es altamente tóxico porque interfiere con la capacidad de las células para utilizar oxígeno, lo que puede ser letal. Por otro lado, los medicamentos se diseñan para tener efectos químicos controlados sobre el cuerpo. La toxicidad de una sustancia no siempre depende de su naturaleza, sino de la cantidad en la que se expone. Incluso sustancias comunes pueden ser tóxicas en dosis elevadas. Hasta el agua puede ser tóxica si se consume en exceso. Este fenómeno se conoce como intoxicación por agua o hiponatremia. Ocurre cuando una persona consume una cantidad excesiva de agua en un corto periodo de tiempo, diluyendo tanto la concentración de sodio en la sangre que las células comienzan a hincharse. Esto puede causar síntomas graves como náuseas, vómitos, confusión, convulsiones y en casos extremos, la muerte. Fermentación. La fermentación es una reacción química en la que una sustancia orgánica, como el azúcar, es descompuesta por microorganismos, como bacterias o levaduras, en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. Por ejemplo, el azúcar se convierte en etanol y dióxido de carbono durante la fermentación alcohólica, un proceso que se utiliza en la producción de cerveza y vino. La fermentación fue descubierta accidentalmente hace miles de años y utilizada mucho antes que los científicos comprendieran realmente cómo funcionaba. Civilizaciones antiguas, como los egipcios y los sumerios, ya fermentaban alimentos como pan y bebidas alcohólicas alrededor del 4000 a.C., sin saber que en realidad estaban aprovechando la actividad de microorganismos, principalmente levaduras y bacterias.
Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando Louis Pasteur, a través de sus investigaciones, demostró que la fermentación era un proceso biológico llevado a cabo por microorganismos vivos. Antes de esto, se creía que la fermentación era simplemente una reacción química espontánea que ocurría en los alimentos. Pasteur mostró que organismos como las levaduras convertían los azúcares en alcohol en ausencia de oxígeno, un proceso que hoy conocemos como fermentación anaeróbica. Descomposición química. La descomposición ocurre cuando una sustancia se descompone en dos o más sustancias más simples como resultado de una reacción química, a menudo por la acción del calor, la luz o la electricidad. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno se descompone lentamente en agua y oxígeno, pero este proceso puede acelerarse en presencia de luz o de catalizadores como el dióxido de manganeso. Los catalizadores son sustancias que aceleran o facilitan una reacción química sin ser consumidas ni alteradas permanentemente en el proceso. Algunos materiales pueden descomponerse de forma espontánea sin ninguna intervención externa. Un ejemplo fascinante de esto es el trióxido de cromo, una sustancia muy inestable que, si se deja expuesta al aire o a la luz durante un periodo de tiempo, puede descomponerse violentamente en dióxido de cromo y oxígeno, liberando calor en el proceso. Este tipo de descomposición espontánea, conocida como descomposición exotérmica, ocurre cuando el material tiene una estructura química inestable y tiende a liberar energía en forma de calor o luz al romperse en compuestos más estables. Polimerización. La polimerización es la capacidad de algunas sustancias para unirse y formar cadenas largas de moléculas, conocidas como polímeros. Por ejemplo, el etileno puede polimerizarse para formar polietileno, uno de los plásticos más comunes utilizados en bolsas y envases. Si quieres saber más acerca de los polímeros y su aplicación en la industria, te invitamos a ver nuestro video El papel de la química en la producción industrial, donde mencionamos aspectos interesantes sobre los polímeros. La polimerización puede ocurrir de forma natural en organismos vivos y también puede ser inducido artificialmente para crear materiales cotidianos. Por ejemplo, el ADN, que es un polímero natural formado por la repetición de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos, es uno de los polímeros biológicos más importantes, ya que almacena la información genética de todos los seres vivos. En contraste, uno de los polímeros sintéticos más conocidos es el polietileno, que se obtiene mediante la polimerización del etileno, un gas simple. Lo curioso es que el polietileno es la base de innumerables productos plásticos, desde bolsas hasta botellas, y su producción masiva comenzó por accidente en 1933, cuando dos científicos británicos descubrieron que el etileno podía polimerizarse bajo alta presión, creando un material resistente y flexible. Estas propiedades químicas permiten a los científicos y a los ingenieros predecir cómo reaccionarán diferentes materiales bajo ciertas condiciones, y son esenciales en campos como la química, la ingeniería, la medicina y la biotecnología. En resumen, el conocimiento de las propiedades químicas es crucial para llevar a cabo reacciones químicas de manera controlada. En la industria química, la capacidad de predecir cómo reaccionarán distintos compuestos en ciertas condiciones permite optimizar procesos de producción, minimizando costos y riesgos. Esto es particularmente relevante en sectores como la farmacéutica, donde se requiere una comprensión precisa de cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo y entre sí. Las propiedades químicas de la materia también tienen un impacto significativo en la vida diaria, desde la seguridad en el manejo de productos químicos en el hogar hasta la comprensión de cómo funcionan los alimentos que consumimos. Este conocimiento influye en decisiones informadas y seguras. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si el video te ha gustado, no olvides apoyarnos con un like, compartiendo este y otros videos con tus amigos o conocidos, suscribiéndote a nuestro canal o con un super gracias. No olvides activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video.